Y bueno, vamos a empezar definiendo la epilepsia. ¿Qué es? La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central que es crónica. ¿Sí? Em, ¿Qué quiere decir que es crónico? Vamos a aclarar esto crónico porque a veces cuando uno dice crónico significa como que es más intensa la enfermedad o de pronto tiene algún tipo de severidad y no tiene que ver con eso. Cuando hablo de crónico, hablo que el comportamiento de la enfermedad es a largo plazo. ¿Sí? Estamos hablando de meses y años. Cuando una enfermedad es aguda, quiere decir que su comportamiento lleva poco tiempo. Estamos hablando de días o semanas. Entonces, la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central crónica, o sea que lleva mucho tiempo la enfermedad, lleva probablemente años en su evolución, que se caracteriza porque la persona tiene una susceptibilidad a presentar crisis epilépticas de manera recurrente. ¿Sí? Esa es la definición. Eh, que hasta el momento no se puede identificar una causa aparente de la epilepsia y por lo tanto esto ha limitado a que se llegue a una cura. Pero mucho ojo, porque cuando yo digo que no tiene cura, no es para echarnos a la pena y decir que no, ya no podemos hacer nada. Y no, que no tenga cura no quiere decir que no tenga tratamiento. Sí tiene tratamiento, claro, y muy buenos tratamientos. Afortunadamente, hoy en día usamos una cantidad de medicamentos para la epilepsia y, y de alternativas, aparte de los antiepilépticos, también hay alternativas en tratamiento que ya ahorita les voy a mencionar más adelante. Entonces, bueno, esa es la definición de epilepsia, una enfermedad crónica del sistema nervioso central caracterizada por una susceptibilidad que tiene la persona a tener recurrencia de crisis epilépticas. Ahora, ¿qué es eso de crisis epilépticas? Las crisis epilépticas son un conjunto de manifestaciones neurológicas producto de una actividad neuronal hipersincrónica y autolimitada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso tan enredado que acabo de decir? ¿Mm? Eh, Resulta que, ¿qué sucede en la epilepsia? Imaginemos que estamos en un edificio, que estamos en un hospital y en el hospital está la persona de portería, los de servicios generales, los de recepción, los auxiliares de enfermería, las jefes de enfermería, los médicos, están los especialistas, el cuerpo administrativo. Bueno, hay muchas personas trabajando en una clínica y cada uno tiene una función. Así es el cerebro, más o menos. Así funciona. Cada un grupo de personas tiene una función. Y todos los días llegan a trabajar y deben funcionar bien haciendo su actividad específica. Resulta que cuando hay una crisis de epilepsia, cuando yo menciono ese término que es hipersincrónico, hago referencia a que un grupo de personas olvidan lo que están haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo de personas de recepción empiezan a hacer junto con los vigilantes la misma actividad. Se unen y empiezan todos a ser vigilantes, y se olvidan lo de recepción. Y aparte de eso, enfermería, los médicos administrativos también empiezan a hacer lo mismo. Eso se llama una hipersincronía, todos hacia la misma actividad y se olvidan que tienen que hacer el resto. ¿Mm? Entonces ahí es cuando ocurren ese montón de manifestaciones neurológicas típicas de las crisis epilépticas. Entonces, espero que haya quedado eso claro sobre la definición, que es epilepsia, que es una crisis epiléptica y vamos a continuar entonces ahora cómo define la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, cómo definen ellos, o sea, esa es una definición operativa que nació en el 2014, cómo define la ILAE epilepsia. Y de acuerdo a esta definición yo le puedo decir a una persona si tiene epilepsia o no. Ellos dicen que una persona con epilepsia es cuando se tiene dos o más crisis, ¿sí? Separadas cada una de ellas por 24 horas y que no obedezcan a un desencadenante, como fiebre, por ejemplo, o una infección. Dos o más crisis, dos o más crisis epilépticas separadas por más de 24 horas sin que haya un desencadenante como fiebre o infección. Eso es epilepsia. O que tenga una sola crisis, una solita crisis,
porque antes se consideraba que tener una sola crisis no era epilepsia y hoy se está revaluando eso, que tenga una sola crisis, pero que haya una susceptibilidad de presentar una segunda crisis en los próximos 10 años. Y a mí que me define esa susceptibilidad, me la define que yo tenga un electroencefalograma alterado, me la define que tenga un estudio de imagen como una tomografía o una resonancia alterada también, o que haya evidencia que esa primera crisis sea de inicio focal. Y cuando hablo de inicio focal es que un grupo específico de neuronas son las que provocan la epilepsia. Ahora, ¿dónde está el daño en la epilepsia? Exactamente dónde se ubica ese daño. En la corteza cerebral. La corteza cerebral es como la última envoltura que tiene el cerebro desde su evolución. Recordemos que algunos llaman que tenemos tres cerebros, el tallo cerebral, que es el reptiliano, luego sigue el límbico o el emocional y por último la corteza cerebral donde se encuentra todo lo voluntario. O sea, toda nuestra actividad voluntaria, todo lo que queremos hacer nosotros, vienen por órdenes que se dan desde la corteza cerebral. Es la última envoltura. Si nosotros abrimos el cráneo y quitamos las meninges, lo primero que encontramos es la corteza cerebral. Ahí es donde viene el problema, ¿sí? Entonces, cualquier daño que se produzca en la corteza cerebral, potencialmente la persona puede convulsionar o tener crisis de epilepsia, ¿sí? Como por ejemplo un trauma craneoencefálico, por ejemplo una meningitis o una encefalitis con una infección de la cabeza. Con esas lesiones la persona pudiera convulsionar.